Nuestro cristianismo del siglo XXI es muy desobediente. Creo que todos tenemos que confesárselo al Señor. Tomamos lo que nos conviene de la palabra y lo que no nos conviene lo olvidamos muy convenientemente. Pero cuando algo no nos gusta, no significa que no sea el camino que Dios quiere que recorramos. Puede que algo sea muy doloroso inclusive y es parte del plan de Él. Y el ejemplo lo puso el Señor Jesucristo cuando subía a la cruz, en esa agonía la noche anterior, y después durante todo el día hasta que entregó su espíritu. No hubo nada que fuera agradable para Él. Entonces nuestro cristianismo tiene que salir de la zona de comodidad, de confort. Y me temo que esa es una de las razones por las que a veces somos muy tímidos. No queremos incomodarnos, por un lado. Por otro lado, no somos suficientemente obedientes. Ahora, la segunda cosa que quería retomar es que la iglesia participativa, la iglesia donde la gente se aparta un poco de la figura pastoral como el centro de la congregación, tiene su fundamento en la iglesia primitiva. ¿Qué quiero decir con esa frase como enredada? Que resulta que los cristianos que rodearon a Pablo, a los apóstoles, que incluso conocieron de pronto al Señor Jesucristo, o no lo conocieron pero tuvieron testimonio de los que fueron testigos de su paso aquí por la tierra, tenían una preparación y una estructura espiritual muy diferente a la que deciden tener hoy la mayoría de creyentes. A ver, resumo para que no parezca que estoy haciendo muchas florituras, muchas palabras inoficiosas. Los cristianos primitivos tenían una fe a toda prueba, y a nosotros nos está faltando en el siglo XXI. Los cristianos primitivos creían y vivían su cristianismo. También la iglesia del siglo XXI le está faltando. Pero Fernando, usted siempre dice que es que la iglesia tiene muchos problemas hoy en día. Yo les he dicho que sí, eso es cierto, basado en lo que muchos tratadistas han analizado, pero principalmente basado en lo que la propia palabra profetiza para el tiempo del fin. Habla de un enfriamiento espiritual, habla de un enfriamiento del amor, habla de una fe que probablemente no va a encontrar el Señor Jesucristo cuando vuelva, habla de una apostasía. Entonces, nuestro propósito nunca ha sido construir un grupo que de 8 pase a 300 y volvemos a repetir la historia de todas las congregaciones pequeñas, medianas y grandes. Y es que hay mucha gente oyendo mucha palabra, pero su vida no cambia. La iglesia primitiva era diferente porque permitía que el poder del Espíritu Santo los transformara. Para ellos la iglesia no era una estructura, no era algo a lo cual uno iba a visitar a alguien más. La iglesia primitiva era el cuerpo vivo de Cristo y como tal se movía como la mano, como el pie, como el aparato digestivo o el respiratorio. Tenían ese concepto y lo vivían, que era lo que decía Ángela Paola con respecto a hablarles a los demás de Cristo. Entonces el tema de hoy tiene que ver con esto, con un cristianismo sin Cristo, porque el título es El cristianismo es Cristo. Y ahora le dio por los trabalenguas. No, es en serio. Porque podríamos definir que el problema que el Señor Jesucristo profetizó en Mateo 24 y en otros apartados donde se habla de la apostasía, en Tesalonicenses, la segunda de Tesalonicenses, y también en Apocalipsis, tiene que ver con que el cristianismo del siglo XXI es más teoría que realidad. Muchos que se dicen cristianos no están creyendo en ese Dios real, en ese Cristo real. ¿Cómo así? La predicación llega hasta enunciar una cantidad de conceptos que vienen de Dios,
que si acaso entran un poco a la mente, pero no bajan al corazón del creyente. El concepto real de Dios es que Dios, como el todo, está en todo. Es decir, toda tu vida tiene que estar volcada y girando alrededor de Dios. Mientras uno que se diga creyente tenga, por decirlo de esta manera, dos actividades, una espiritual cuando se congrega y otra mundana cuando trabaja, cuando tiene que ver por los colegios de los hijos, cuando se enferma un familiar y lo lleva a una clínica y allí se desconecta de toda la vivencia cristiana, ese cristiano divorciado no está viviendo con Dios. Cristianismo sin Cristo, increíble pero cierto. Y por otro lado, el diablo está haciendo un fuerte trabajo para volvernos especialistas dentro de las iglesias. De pronto no en las pequeñas, pero en las grandes sí. Entonces vemos iglesias que están centradas por completo en el Antiguo Testamento, no más. Y se les olvidó quién era Cristo y qué era el Nuevo Pacto. O iglesias centradas única y exclusivamente en la prosperidad económica, como si el centro de nuestra vida transformada y de la muerte en la cruz del Salvador fuera el dinero. O iglesias que solamente están trabajando en echar demonios. Entonces todo el día son oraciones, y son declaraciones, y son gritos, y liberaciones. O iglesias que solamente hacen milagros. O iglesias que incluso son muy teológicas, continuamente tienen estudios. Pero preguntémonos, ¿cómo era Cristo? ¿Él solamente fue teólogo o solamente echó demonios? ¿O solamente les habló del bienestar en este mundo a los que lo oían? Él hizo una predicación siempre integral. Todo lo tomaba, todo lo vivía y todo lo enseñaba. Nosotros no podemos volvernos entonces cristianos de butaca, sin vivir lo que es tenderle la mano al necesitado. Yo me pregunto cómo ve el Señor la iglesia de hoy, que se centra, se enfoca en tantas cosas menos en la que debe ser. Es tiempo entonces de madurar nosotros como creyentes a través del despojarnos del egoísmo, de la comodidad y de la indiferencia. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Primera de Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué nos dijo esa palabra? Primero define a dos grupos humanos como representantes del acercamiento a Cristo. Podemos decir que son tres en realidad. Pablo usó solamente dos por alguna razón. Hablemos primero de los fariseos. Los fariseos conocían la palabra, pero no la vivían, no la practicaban porque vivían una vida de hipocresía. Aquí habla de los judíos que piden señales. ¿Qué significa eso? Que los judíos siempre estuvieron pidiendo al cielo que Dios se manifestara para ellos poder creer. Y eso se trasplanta al tiempo de hoy en aquellas personas que no pueden creer sin ver. Bienaventurado el que sin ver creyó, dice el Señor Jesucristo cuando está frente a Tomás, que llevaba 3 años y medio luchando con sus propias dudas. Y el Señor le dice, mete tus dedos en mis llagas para ver si algún día finalmente crees. Tomás es el típico judío que pide señales, que le cuesta creer, y hay un cristianismo así muy en boga. Son estas iglesias que van de turismo para allá, para acá, a ver cuál predicador es el que está de moda y viene a traer el último sermón y a ver, dar cuáles señales de milagros o de caídas en la espalda, sobre la espalda, o a qué muertos va a sanar. Y van allá y vieron el milagro
y tampoco creyeron, porque la próxima vez que se presente otra predicación igual de espectacular, por no decir de teatral, allá van a ir. Entonces son cristianos que están para un lado y para el otro. Los griegos que piden sabiduría o que buscan sabiduría son otro movimiento con el cual Pablo tuvo que enfrentarse y que hoy representa al intelectualismo pseudocristiano. Es decir, estos son cristianos demasiado racionales, demasiado intelectuales, a los que siempre les cuesta entender el planteamiento de la fe y siempre le están poniendo argumentos de lógica y de razón. Sí, ustedes dirán, bueno, pero es que ¿yo qué le puedo plantear si no soy científico? No importa, mire. Si alguien me predica a mí del poder de Cristo y yo digo, sí, pero es que eso es para el pastor y no es para mí, con eso solo estoy actuando con el espíritu de los griegos. Es un espíritu de duda y de cuestionamiento, de entender con la razón y no de creer con el espíritu. Y esta es la iglesia que estamos viendo. Por eso dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Por causa de los que son espíritu de judíos y espíritu de griegos, es que hoy Cristo no se predica suficientemente. Se predican las bendiciones de Cristo, pero no se predica la vida de Cristo y el poder de Cristo. Porque para los judíos siempre es tropezadero, dice el versículo 23. Los judíos tropiezan en esa falta de fe y como no ven las señales, entonces menos creen. Aunque las vean, tampoco creen. Y para los gentiles es locura. Los gentiles son los griegos. O sea, las cosas grandes, las cosas ocultas, las cosas sobrenaturales de Dios son locura para la mente de muchos cristianos. Dios no es real para ellos. Es una predicación bonita, pero pare de contar. Más para los llamados, los verdaderos llamados, aquellos verdaderamente entregados al Señor, aquellos que dicen, sí, Padre, amén, esa palabra es para mí, yo me levanto con ella, sean de ascendencia judía o griega, sean religiosos o sean intelectuales, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Este tema está preparado desde la semana pasada porque ustedes saben que hemos tenido ciertas dificultades. Pero el Señor confirma formidablemente la palabra que Él quiere dar. Porque he visto cómo es de difícil explicarle a ciertos creyentes el poder de Dios, el poder sanador, el poder restaurador, el poder liberador. Tienes una cadena, Cristo te la quita. Tienes una enfermedad, por lo menos la emocional, garantizado, y la espiritual, Cristo te la quita. De pronto la física es para la gloria de Dios y se espere un poco, pero también puede sanarte de muchas cosas. Tienes una dificultad, el poder es Dios, pero tienes que vivirlo. No llegues hasta ese punto donde tu mente dice, hasta aquí como que llegué porque es que me cuesta trabajo. No, hermano, la fe, dice la palabra que es un don de Dios y que Cristo es el autor y consumador de la fe. Pero ¿sabes qué más es Dios? ¿Qué más es la fe? Es una decisión, porque el Señor constantemente está preguntándole a sus discípulos, ¿tienes fe? Hombres de poca fe, les dice. Si se los dice es porque ya Él les había dado la fe que necesitaban, pero faltaba que ellos decidieran creer. Esa fue la lucha de Tomás. Bueno, en la primera de Corintios 2:2, Pablo toma una decisión impresionante. Dice, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Yo hablaba de las superespecialidades de los cristianos, el cristiano especialista en A o en B o en C, pero que no conoce la profundidad
de Cristo. No vive como imagen de Cristo. No tiene el fruto del Espíritu en su vida porque no se ha propuesto, como dice Pablo, conocer entre ustedes a Jesucristo. No importa cuántos obstáculos, cuántas distracciones, mi vida está enfocada en conocer a Cristo, es lo que está diciendo Pablo. Fue tan espectacular el toque de Dios al corazón de Saulo cuando era incrédulo, que Cristo traspasó esas dudas, ese racionalismo, esa religiosidad de Saulo y lo convirtió en Pablo, el más grande escritor de la Biblia y el más grande evangelista y fundador de iglesias que ha habido. Un hombre completamente transformado por el poder de Cristo. ¿Será que a Dios le cuesta trabajo hacer lo mismo hoy en día? Quitar las cadenas que existen en las mentes, porque es que el diablo está trabajando fuertemente en colocar velos de entendimiento, en asustar a los cristianos, en enredarlos y no encontrar las soluciones a los problemas. Aquí dice, me propuse saber entre ustedes a ninguna otra cosa, solamente a Cristo. Amén. Entonces, va siendo hora, hermanos, de que botemos todo lo que nos estorba, incluso dentro del propio cristianismo, porque si en la iglesia se están haciendo muchas actividades, muchas cosas para ampliar las estacas, como se dice, o para evangelizar, pero se está olvidando que el centro de esa iglesia cristiana es Cristo, entonces boten todo lo que les está estorbando para que conozcan a Cristo. Efesios 3:14 al 19 lo dice. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Es decir, me humillo. Es decir, me vuelvo obediente. Otra de las razones por las que los cristianos están luchando con el cristianismo y no han podido entender dónde está el poder es falta de obediencia, quizás en algunos o en muchos. Obediencia a toda la palabra, como dice la palabra, eso hay que hacer. Hermanos, es que miren, esto no es tan complicado. Dios es el creador de este universo. Dios es el dueño de todas estas cosas y estas personas. Si yo estoy metido con ese Dios de todo, pues todo tiene que ser tocado por ese Dios y por lo tanto algo va a pasar donde quiera que Dios vaya. La vida de un cristiano no puede ser para nada igual a la de un incrédulo. Para nada, porque entonces ese cristiano está viviendo como carnal o como natural. ¿Y por qué está viviendo? ¿O porque no le han predicado? Puede ser la otra razón. ¿O porque no ha obedecido? Dice, continúa Pablo, le ruego que les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria. ¿Cuáles son las riquezas de su gloria? La inmensidad. Con esas riquezas de su gloria hizo este universo. Con esas riquezas, Pablo está pidiendo que seamos fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Poder por el Espíritu Santo, por el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Por ese mismo poder, que tú seas fortalecido y yo también. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en mi vida? Va a haber una explosión de dinamita, de transformación, donde son quitadas todas las cadenas y todas las cárceles que el diablo me puso y algunas que yo he construido. Así que, ¿crees o no crees en eso? Ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior no es solamente que te vuelvas más manso,
No es solamente que te vuelvas más sabio, es que recibas el poder de Dios. El poder no es para oprimir, el poder es para bendecir. Con autoridad, que tú oras y esa persona es restaurada. Porque no ha sido tu obstáculo al poder de Dios. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Repitámoslo 2 veces más. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Este es el más grande secreto de la vida cristiana y es la razón por la que tantos cristianos no se paran, no se levantan con el poder de Cristo porque no saben que Cristo está morando dentro de ellos. Y la tercera vez, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Hemos profundizado en esta enseñanza desde hace como un mes. Venimos repitiendo una y otra vez que este es el secreto del entendimiento de la vida. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la inmensidad, o sea, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo. O sea, conocer la inmensidad de Dios y la inmensidad del amor de Cristo. Inmensidad, porque no tiene límite y está dentro de ti. El amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Si el amor de Cristo está en ti porque Cristo está en ti, entonces ¿cuál temor? Si el amor echa fuera el temor. ¿Te das cuenta? Que el entendimiento de esto es lo que empieza a limpiar todas las otras cosas. Todas las prisiones en las que puedas estar en determinado momento. Para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Vuelve y nos muestra una medida inmensa, eterna, llenos de ese amor y llenos de ese poder, de la inmensidad de Dios. Esta palabra te está diciendo ni más ni menos que cuando tú vas caminando por la calle tienes que ser consciente del Cristo que mora en ti y del poder que Él tiene de transformar cualquier cosa que tú dentro de su voluntad le pidas. Si tú le pides que sane a un familiar tuyo para que sea la voluntad de Dios que esa persona tenga tiempo para conocer a Cristo, esa persona se va a levantar en el nombre de Jesús. Si tú le pides que el Señor te provea recursos para ayudar a alguien que está hambriento y desnudo, el Señor va a cumplir eso porque es su voluntad bendecir al necesitado. Pero eso se hace siempre y cuando tú lo creas, tengas la convicción y la fe. Bueno, el último punto que vamos a considerar hoy, porque el resto lo dejamos para mañana, es que ya vimos que tenemos que tener la conciencia de que Cristo mora en nosotros. Ahora, eso implica conciencia de que está dentro de nosotros. ¿Cómo se lleva a pleno ejercicio ese entendimiento? Cuando somos conscientes de que nos estamos revistiendo de Él. También, o sea, estamos llenos por dentro y revestidos por fuera. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Tremendo. A ver, haz un alto en tu corazón y en tus pensamientos para completar esto allá en tu entendimiento. Resulta que el Señor está morando en ti y ahora te está mostrando que Él te reviste. O sea, tú estás en el todo, porque el todo está dentro de ti y el todo está afuera. Entonces, ya estás en el reino de los cielos. Entonces,
Ya estás en toda bendición, como dice Efesios, de los lugares celestiales. Entonces ya tendrías que mirar con la vista de Cristo la solución a los problemas. ¿Qué es lo que necesita tu ser amado? Continuemos con la palabra. Isaías 61:10. Son 4 versículos más. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios. Aquí nos está hablando del gozo espiritual. ¿Por qué? Porque Él me ha vestido de ropas de salvación. El Salvador de Cristo estáis revestidos. Me ha envuelto en manto de justicia. Como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Aquí está explicándonos el profeta lo que Gálatas nos enseña. Gozo cristiano. Entonces, ¿cuál depresión, cuál derrota, cuál tristeza, cuál desánimo? Ese gozo no es algo que tú te propongas sentir, porque ese sí es un fruto del Espíritu. Lo produce el Señor. Y lo produce cuando tú estás caminando con Él. Estás vivo y viviente de la conciencia, de la presencia de Dios dentro de ti y fuera de ti, revistiéndote. Me ha envuelto en manto de justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Ya saben? Hacer lo que hace Dios. O sea, siempre lo bueno, siempre lo correcto, siempre lo que corresponde hacer. Tengo esa vestidura ahora, estoy revestido de Cristo. Tengo ropas de salvación, ya no soy condenado, ya no tiene por qué pisotearme Satanás. Ahora el yelmo de la salvación y la vestidura de salvación me dicen, yo soy hijo de Dios. Satanás, estás peleando directamente contra Dios. Así que retrocede en el nombre de Jesucristo. ¿Quién da esa orden? Pues Jesucristo que vive en mí. Él me hace levantar la mano y me hace abrir la boca. Romanos 13:13. A ver si complementamos todo el entendimiento. Dice, andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Muy claro aquí. ¿Cómo sale el pecado? Vistiéndonos de Cristo. Y como Cristo está adentro, entonces el pecado tiene la batalla perdida. La tiene Satanás, la tiene el pecado y la tiene la carne, los 3 enemigos del hombre. Efesios 4:21 al 24. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él, ¿oyeron bien? Si en verdad lo oyeron, si en verdad los oídos están dispuestos, el Espíritu está hablando a las iglesias. ¿Y qué están haciendo las iglesias? ¿En verdad están oyendo? Y han sido enseñados en él. Si la enseñanza ha sido sana y en él, no para que tú consigas deleites materiales, terrenales, sino para que tú crezcas para vida eterna, enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Pregúntale al Señor todos los días, Señor, ¿estoy caminando en tu verdad? ¿Me están enseñando tu verdad? Versículo 22, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. ¿Ya te enseñaron eso? ¿Ya lo sabes? ¿Ya has sido enseñado en él? Que el viejo hombre tiene que ser limpiado con el nuevo hombre. 4:23, que sean renovados en el espíritu de su mente. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Esta es palabra de renovación. Esta palabra que yo te traigo hoy, mi hermano, tiene que sacar los pensamientos viejos de yo no puedo, no soy capaz, yo soy un pobre diablo.
todo eso. Sean renovados en el espíritu de su mente. Ese es el deseo del Señor. Para eso nos salvó. Y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál es ese nuevo hombre? Pues revestidos de Cristo. Cristo es el que nos va haciendo cada día más semejantes a Él y a Dios. En justicia y en santidad y en verdad. Y por último, Colosenses 3:10. Y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Bueno, hermanos, en la iglesia hay muchas cosas que hacer, ¿de acuerdo? Si tú estás recibiendo entrenamiento para ser ministro de Dios, para ser maestro de la palabra, para ser líder de jóvenes o de parejas, perfecto. Pero no te olvides que el verdadero propósito de estar en la iglesia no es ese, sino primerísimo que todo, que seas conformado al nuevo hombre que es Cristo, para que después sí puedas desempeñar tu ministerio realmente como Dios quiere. La iglesia del siglo XXI está cayendo en ese error, está llamando a mucha gente a formación de una cosa y de otra, pero no está enfocándose en que es Cristo el que produce toda esa transformación. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo cristianos cuasi obligados en un ministerio que a veces les gusta, a veces no les gusta, que a veces hacen bien y otras veces lo hacen como para los hombres y no para Dios, ¿sí? Esconden algo, no lo hacen del todo al 100%, y las iglesias entonces se están desmoronando porque se están llenando de simpatizantes, pero no de verdaderos convertidos al Señor. Es hora de que prediquemos al nuevo hombre, revestido de Cristo y lleno de Cristo por dentro. En el nombre de Jesús. Padre, Señor, ahora, no sé, es como si te viera que coges la palabra, Señor, y la empujas dentro de cada corazón. Y la colocas allá muy adentro, pero no de la mente, sino del corazón. Y la pones como palabra en fuego, porque es palabra viva. Y esta palabra viva no va a dejar tranquilo a la conciencia cómoda y a la conciencia perezosa. De aquí en adelante, Señor, tú vas a trabajar con tu espíritu en todo aquel que esté caminando contigo sinceramente y que quiera la vida eterna, para que se produzca el fruto, Señor, en plenitud, y para que los dones que tú has dado en abundancia a cada hijo tuyo se manifiesten y ahora se levanten como un ejército grande sobremanera. No más, Señor, el estar sentados oyendo simplemente sin trabajar. Ahora, Señor, somos tu ejército que se prepara para tu próxima venida y por tanto está buscando febrilmente hacer tu voluntad en todo momento. Padre, en el nombre de Jesús, el nombre poderoso del Señor Jesucristo, el nombre de nuestro Salvador, de nuestro Redentor y de nuestro Santificador. Amén.